Señor Dios, recibe la honra en esta mañana. Que seas tú exaltado en medio de esta congregación. Señor Dios, honramos tu presencia. Todo lo que hacemos es para honrarte. Tenemos en el Evangelio a Cristo como el centro de nuestra vida. Tenemos en nuestra adoración a Cristo como el centro. Señor, tú eres el principal en esta congregación. Te honramos, Padre, y te exaltamos. Honramos, Señor, tu presencia, nos honras con tu presencia. Y aquí está nuestra débil humanidad, nuestra vida redimida por la sangre del Cordero para honrarte y exaltarte, Señor. Somos redimidos, imperfectos, que caminamos, Señor, en busca siempre de honrarte y glorificarte. Somos santos, Señor, tu pueblo, que se va preparando como los niños de nuestras escuelas dominicales, con sus maestros, que se preparan para el día de mañana, hacer frente a las ideologías, frente a lo que ofrece el mundo, para que tengan la base de la palabra. Gracias, Señor, por los maestros, por estos departamentos que nos permiten, Señor, ir preparando a nuestros jóvenes. Y aquí en la iglesia, Padre, también a través de la palabra, a través de lo que enseñamos. Bendito eres, Señor, porque nos iluminas, porque nos diriges y nos permite, Señor, presentar tu palabra como lo hacemos en esta iglesia. Señor, en esta mañana te damos gracias y seguimos adorándote, Señor, ahora de otra manera. Todo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Mi iglesia, hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Hoy les quiero hablar, porque voy a seguir insistiendo. Amados, entiendan, hay 8.000 millones de habitantes en el planeta y un 90 y pico % de esos habitantes están perdidos, no tienen a Cristo, van rumbo al infierno. Y la iglesia, mire cómo vivimos, hasta encerrados con marquesinas y toda esa cosa. Y aquí disfrutamos, aquí comemos, aquí vivimos, pero ¿qué nos importan los impíos? Estamos siguiendo la misma línea de Israel, que Israel era exclusivista, somos nosotros, y esos de allá son impíos, son mundanos, son pecadores, son perros, son inmundos, así los trataban a los gentiles. Pero la iglesia está igual, nos queremos salir a compartir. Acuérdese que el mensaje del domingo era las 3 invitaciones, ¿cierto? La invitación a la élite de los judíos, al pueblo judío, pero luego se extendió la invitación a todo el pueblo gentil, es decir, a todas las naciones del mundo. Y la Biblia dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice la palabra del Señor. Amén. Pero, ¿cómo lo va a predicar Dios a todo el mundo? A través, póngale el dedito al lado del que está a su lado. A través de, ¿cómo va a predicar Dios el evangelio a todo el mundo? A través de, amén, amados. Bueno, y hay que invertir tiempo, escúchenme, hay que invertir tiempo, hay que invertir trabajo, hay que invertir dinero. Amén, amados. Y de esta manera haremos la obra del Señor, bendito Dios siempre, para siempre. Hoy les tengo un mensaje parecido, mis amados, ¿de acuerdo? Voy a hablarles acerca de cómo imitar una iglesia. El mensaje de hoy lo he titulado Una iglesia viva y activa. A ver, ¿una iglesia qué? Una iglesia viva y activa. Eso
tiene que llegar a ser la iglesia sede, centro del ministerio Verdad y Vida. Amén. Una iglesia viva y activa para la gloria del Señor. Amén, amados. Viva porque brincan, saltan, ¿cierto? ¿No? Pero vea cómo me contradicen. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es viva? Porque tenemos la vida del Espíritu Santo. Estoy hablando de esta iglesia que les voy a hablar, ¿de acuerdo? Viva porque tenían la vida del Espíritu Santo. Y activa porque se movía, porque cada cual hacía la función que le habían encomendado. ¿De acuerdo, amados? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, tenemos muchas referencias de iglesias que nos sirven como modelo, pero hay algunas que nos sirven para modelo de lo malo. El que día estaba yo escuchando al pastor Javier, que les estaba hablando de la iglesia de Corinto, ¿cierto? Donde había de todo, ¿cierto que sí? De todo. Y si hoy en día se pregunta en la iglesia de hoy, en la iglesia del Ministerio de Verdad y Vida, ¿hay bochinche? ¿Qué contestamos? Se le tiene, ¿cierto? ¿Hay contiendas? Se le tiene. Amén. ¿Hay orgullo? Se le tiene. Se le tiene. ¿Cierto? Bueno. Eso, entonces hay modelos de iglesia en el libro de los Hechos y en las epístolas que son malos ejemplos. Pero hay algunas iglesias que son preciosas. Hermanos, esta iglesia de Tesalónica, léase la primera carta donde el apóstol en el capítulo 1 los elogia, ¿ya? Es lindo. Pero hoy no les voy a hablar de la iglesia de Tesalónica, solamente se las menciono. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice, el apóstol Pablo habla de esta iglesia y elogia en el capítulo 1 las bondades y las cosas bonitas de la iglesia. Pero hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13. Amén. 13, versículo 1. Amén. Dice así, leemos todos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los ¿qué? Y los despidieron. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bueno, una iglesia viva y activa. Aquí tiene usted el mejor modelo de este tipo de iglesias. Amén. Y es una iglesia no para recibir información de ella. Lo que les voy a predicar no es para que usted tenga la información y ajuste ahí en sus notas qué era la iglesia de Antioquía, ¿ya? Sino para que toda la iglesia, todos nosotros nos dediquemos a emular, a imitar esta iglesia. Amén. A desear que las cualidades de esta iglesia se incorporen aquí. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos anhelan? Para convertirnos de verdad en una iglesia viva y activa para la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Bueno, la Biblia dice, esta no es la única referencia que el libro de los Hechos hace de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Habla unas 2 veces más, creo. Y es una iglesia preciosa. Entonces, yo tengo aquí a manera de introducción, la iglesia de Antioquía tenía claro el plan que Dios había trazado de salvación para todo el mundo. ¿Para qué? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia actual, que somos muy localistas. ¿Ya? Aquí nosotros primero, nosotros, y la iglesia tenía
un rango de acción en todo el mundo. Pensaban en el mundo de aquel entonces. Amén, amados. Bien. El plan de salvación para todo el mundo. No eran localistas, no eran excluyentes, no eran orgullosos. Lo contrario, eran espirituales y se movían cada día en la plena dirección del Espíritu Santo. Usted lo acabamos de leer. Ayunando, dijo el Espíritu daba órdenes ahí, el Espíritu hablaba, daba órdenes. Amén, amados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿No les parece hermoso? Dijo el Espíritu. ¿De acuerdo? Bueno, la iglesia de Antioquía era ministerial, una iglesia ministerial, era una iglesia que entendía para qué llamó Dios a cada persona, para qué Dios trajo a cada persona. Miren, hermanos, yo me he dedicado, ustedes recordarán, yo me he dedicado a decirle a usted: Dios te trajo con un plan, Dios tiene un plan con tu vida. Busca, investiga, mira a ver de qué manera descubres en qué te quiere Dios utilizar. Busca la manera de ubicarte, pero no estés ahí quieto, sedentario. Acuérdate que la Biblia dice que el pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero en cambio, el pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo cortará y será echado en el fuego. Entonces, usted es un pámpano, es decir, una ramita donde tiene que salir el racimo de uvas. Amén. Y un racimo tiene muchas uvas. Usted tiene que ganar muchas almas para el reino de los cielos. Todos debemos ganar almas. ¿Dicen amén? ¿Y qué dice la Biblia del que gana almas? ¿Qué es qué? Es sabio. Había que ustedes saben todo. Es que ustedes son mañositos. Bueno, todos lo saben. Ok, el que gana almas es sabio. Bendito el nombre del Señor. Bien, entonces la iglesia era una iglesia ministerial. Sabía que cada persona no podía estar ahí como piedra lisa, como piedra quieta ahí, que no sirve porque cría lama y ni para pararse sirve. ¿Ya? Tiene que ser una piedra movediza, hermanos, que esté toda ahora rodando. Entonces, la iglesia de Antioquía entendió esto y él trabajaba y cada persona estaba ahí, pero no sabía cuándo Dios lo iba a mover, cuándo Dios lo iba a utilizar, cuándo Dios lo iba a levantar. Eso era lo hermoso de esta linda iglesia. Amén, amados. Era una iglesia ministerial. Sabía cada miembro que había sido llamado con un propósito y buscaban en la repartición de los dones que hace el Espíritu Santo. Por eso era una iglesia de ayuno, de oración. Estaban ahí buscando la llenura del Espíritu, que el Espíritu entregara dones, que el Espíritu entregara ministerios, que el Espíritu entregara destrezas, habilidades, todo esto para servir al Señor. Había una hambre, un anhelo, un deseo de servir al Señor y trataban de prepararse. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Y bueno, la iglesia de hoy, vamos a hacer la comparación. La iglesia de hoy es lo contrario. La iglesia actual, cuando digo la iglesia actual no me estoy refiriendo a esta congregación, sino a toda la iglesia en general, las congregaciones que hay en el mundo. La iglesia de hoy es lo contrario. Se concentran en lujosos templos. Aquí no somos lujosos, pero hay cierta comodidad, hay cierta cosita como que agrada, ¿cierto? Cierta cosita que agrada y toda esta cosa. Entonces se concentran en lujosos templos con tendencias exclusivistas, exclusivistas, compiten con las demás congregaciones exaltando las cualidades y exaltando las cualidades humanas y materiales que poseen. ¿Ya? Es más, se critican entre una congregación y otra. La una habla de su congregación: ay, es que mi congregación ahí no sé qué, mi congregación ahí no sé cuándo, mi pastor, y bueno, entonces, y la otra dice: no, pues, ¿qué hablar de mi pastor? Allá también, en mi pastor no sé cómo, mi iglesia no sé cómo, y viven en esa competencia y se critican entre iglesias, ¿no? Entonces vienen los puntos de vista que causan división. Por ejemplo, el tema de la sana doctrina. Es que allá es de sana doctrina, aquí no es de sana doctrina. Allá adoran, acá no. Allá son pentecostales, aquí no son pentecostales. Bueno, y entonces una cantidad de cosas con las cuales nos dividimos y no glorificamos a Dios. Y mientras peleamos, como dice la canción de Marcos Vidal,
que mientras discutimos si para adorar hay que levantar las manos, si para orar hay que arrodillarse, mientras que discutimos eso, la gente se pierde en la calle. El mundo se está perdiendo, no hay compasión por los perdidos. La obra de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz está siendo infructuosa. Dios no puede salvar a la humanidad porque necesita salvarla a través de nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Dicen amén? Entonces es lamentable esto, la iglesia del Señor. De manera pues, mis amados, que la iglesia de hoy debe imitar a la iglesia de Antioquía. Y para poder hacerlo, tenemos que mirar todo lo que esta iglesia tenía. ¿De acuerdo? La iglesia de hoy, repito, debe imitar a la iglesia de Antioquía. Y para poder imitarla, debe considerar y mirar lo que esta iglesia tenía. Primero, ¿qué tenía? Una vida de oración y ayuno. Aquí lo dice, ¿ya? Aquí la Biblia nos presenta una actividad de ayuno continua, no del momento. Porque cuando el Espíritu Santo dice: sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, dice que siguieron ayunando, ¿ya? Es decir, otros cuantos días, y los despiden. Es decir, ellos todo lo manejaban con oración. La oración era la impronta de la iglesia, era la característica exclusiva y especial y más sobresaliente de la iglesia apostólica. Cuando yo digo la iglesia apostólica, me estoy refiriendo a la época, lo que se conoce como la iglesia primitiva. A mí no me gusta dar ese nombre, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Amén. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia apostólica, estoy hablando de la época del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Jacobo, de todos ellos, bueno, y finalmente del apóstol Pablo. Y esta iglesia, amados hermanos, estaba o se movía en esa característica exclusiva de esa época: la oración, la oración, la oración. Acuérdese que la iglesia, no solamente la de Antioquía, la iglesia en general, cuando ocurría algo, todo lo resolvían con oración. Acuérdese que en estos días les dije que la medicina y la herramienta para resolver cualquier dificultad, cualquier problema en la iglesia era la oración. La medicina para la sanidad, la medicina para curar cualquier enfermedad era la oración. La herramienta para resolver cualquier problema en cualquiera de las iglesias apostólicas era la oración. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y esta iglesia se reunía constantemente, hermanos, en oración. Yo tengo aquí algo que de pronto les pueda molestar un poquito, ¿ya? Pero les digo que era una oración ferviente, era una iglesia de oración ferviente, de oración profunda. Nosotros, y esto es lo que les va a molestar, nosotros solo hacemos escaramuzas, ayunos de mediodía. Amén. Y a veces el ayuno a las 8 de la mañana y llegan a las 10, llegan a las 9, ¿entendido? Y eso son escaramuzas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, hagámoslo y hagámoslo fervientemente, pero la verdadera búsqueda, hermanos. Ahora, yo creo que la iglesia de Antioquía, considerando las costumbres, considerando la usanza, la forma de vivir de esas iglesias, eran ayunos de días que se concentraban en el templo, de días enteros, días ayunando, bendito el nombre del Señor, hasta que hacían descender la gloria, hasta que hacían que la nube bajara, bendito el nombre del Señor. Estaban ahí constantemente. Nosotros solo hacemos escaramuzas, y bendigamos a Dios por esto. Bendigamos a Dios porque esta iglesia, ustedes ya han ido cogiendo un ritmo muy bonito. Yo se lo he dicho a los pastores, ya nosotros tenemos ese ritmo, que no hay festivo sin ayuno. Amén. Que no hay festivo sin ayuno, que los sábados, los miércoles, sagradamente aquí hay ayunos. Pero les digo, son unos ayunos muy pequeñitos, son simplemente reuniones de oración donde se reúnen 40, 50 personas, y aquí asisten, ya casi nos acercamos a las 1000 personas. ¿De acuerdo? Entonces figúrense, entre 1000 personas vienen 40, 50, un ayuno. Realmente es una escaramuza. ¿Entendido, amados? Están bravos, bueno. Entonces, ¿por qué no contestan? Bien, entonces, amados, de esta manera
Tenemos que imitar esta iglesia, ayunar de verdad, orar de verdad. Y hermanos queridos, la oración es el alma, la oración es, como dijera yo, la savia, es la vida, es lo que corre por las venas de la iglesia. Amén, amados. Es lo que corre por las venas de la iglesia. La oración, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, recomienda el apóstol Pablo, orando en todo tiempo y en todo lugar. Luego dice en otra parte, le dice a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Orad sin cesar. Amén, amados. Entonces la oración tiene que ser continua, en todo momento. Entonces dejamos de hacer lo que tenemos que. No, usted puede estar trabajando, manejando la máquina, escribiendo, haciendo, y estar en comunión con Dios. Y usted acostumbra su mente, su alma, su corazón a estar en comunión con Dios, y así no le da lugar al enemigo. ¿Entendido, amados? Así no le da lugar al enemigo. Y luego van a la iglesia y no se perdían, hermanos, ni la corrida de una silla en la iglesia, orando, clamando, y hacían programas de ayunos prolongados, y allá llegaba a la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor aquí tiene que emular esto, tiene que, amados hermanos, imitar esta linda iglesia, con esa vida de oración, con esa vida de búsqueda del Señor. ¿Lo creen, amados? ¿Y les gustaría hacerlo? ¿Sí vio cómo bajó el amén? ¿Sí vio cómo bajó el amén? ¿Les gustaría hacerlo? Bueno, entonces arranquemos. Aquí no hay problema, hermano. Aquí nos jactamos de que hacemos los ayunos de primicias de 3 días. Pero si usted viene y considera, va a ver que gran parte del auditorio que viene cada día es diferente. Son pocas las personas, o digamos, no sé el porcentaje de personas que en el ayuno de primicias cada año, que son 3 días, vienen los 3 días continuamente. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que no haya personas, claro, hay un grupo, pero hay que luchar por establecer una vida de oración, por establecer una vida de ayuno, amados hermanos. El ayuno rompe, el ayuno quebranta el yugo, dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. El ayuno, hermanos, hace descender la lluvia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Hace descender la lluvia, trae la bendición de Dios. Aleluya. Oh, hermano, materializa las promesas del Señor. Amén. Hay cosas que hay que ganarlas con ayuno y oración. ¿De acuerdo, amados? Bendito el Dios Todopoderoso. Entonces era una iglesia de ayuno y oración. Primer punto, dice, esto era la impronta de la iglesia apostólica, eran espirituales, sabían claramente que la obra es de Dios y que de Él deben depender. ¿Entendido? De Él deben depender porque la obra es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la obra es de Dios, entonces por eso dependían de Él y lo hacían en ayunos, en constante oración. Perdón, esto garantiza, o esto les garantizaba la presencia del Espíritu Santo y su plena, su absoluta dirección. ¿Queremos ser dirigidos por el Espíritu como era la iglesia de Antioquía? ¿Queremos que el Espíritu Santo hable en medio de nosotros? Que cuando haya una resolución que tomar, cuando tengamos una encrucijada, una situación, que de inmediato el Espíritu Santo hable y nos diga qué tenemos que hacer. O que en un momento menos esperamos el Espíritu Santo hable y nos diga, miren, he decidido esto. Obedezcan. Oh, hermanos, qué belleza. Amén. Amén, amados. Amén. Que se levante el Espíritu y hable. Qué maravilloso esto. Pero eso, para que esto suceda, porque puede suceder, para que esto suceda, hay que establecer una vida de oración profunda. ¿De qué clase de oración? Profunda, constante. Hermanos, una vida de oración inquebrantable, que nada nos detenga, que nada nos impida, bendito el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Entonces la primera cosa con la que tenemos que emular la iglesia de Antioquía es con la oración. Les repito, aquí se ha iniciado el camino, pero solamente estamos haciendo escaramuzas. ¿De acuerdo?
tenemos que aumentar. ¿Tenemos que qué? Aumentar. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que tener, hermanos, osadía. Tenemos que tener hambre. Tenemos que buscar de verdad, con ansiedad, buscar la presencia de Dios. Amén. Constantemente. ¿De acuerdo? Prográmese. Yo le digo a Dios en oración: Dios mío, ayúdame a lograr total despojo. Ayúdame a liberar tiempo. Ayúdame a liberar espacios. Ayúdame a liberar tanta cosa para ponerlo al servicio de tu obra. Hermanos, yo quisiera llegar el día en que todo, hermano, todo, mi tiempo, mi dinero, mis habilidades, todo, absolutamente todo lo que yo posea, lo tengo al servicio de la obra del Señor. Y allá tenemos que llegar. Y entonces ahí tendremos plena dirección del Espíritu Santo. La iglesia del Señor tiene que alcanzar este nivel de oración, este nivel de relación con Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Ok, entonces la primera cosa que debemos considerar para emular, para imitar la iglesia de Antioquía es una iglesia, una vida de oración profunda, una vida de oración constante. Hermanos, usted ha escuchado cada domingo que tenemos ayuno el día no sé quién, que tenemos ayuno, y usted se queda en la casa pudiendo estar aquí y no viene. Hay personas, les estoy diciendo a personas que pueden venir y allá se quedan en la casa. Hermanos, en esas condiciones nunca veremos la gloria de Dios. En esas condiciones nunca le daremos a Dios el espacio para que Él se mueva, para que Él se manifieste, para que Él haga cosas maravillosas en medio nuestro, para que podamos vivir. Hermanos, yo le reclamo mucho a Dios: Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia apostólica vivía esto, vivía lo otro? Y me está pasando lo mismo de la canción de Marcos Vidal, vuelvo a mencionarlo. La canción de Marcos Vidal habla de que alguien le pregunta: a ver, ¿y dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y entonces Dios le contesta: siéntate, cíñete y contéstame lo que te voy a preguntar, le dice Dios en la canción. Y dice: ¿dónde están los hombres como Elías, como Esther, las mujeres? Y me gusta ese tan bonito que dice: ¿dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? Increíble, hermanos. ¿Dónde? Y vivimos reclamando: ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde está el Dios de Elías? Ay, Señor, y Dios pregunta: ¿y dónde están los Elías de Dios? Que dejaban todo por seguirlo a Él. Dejaban todo por seguirlo a Él. Amén. ¿Dónde está el Dios de Elías? No, hermanos, dejemos tanta necedad y dediquémonos a buscar, porque Dios dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. Una vida constante de oración. Levántese, iglesia, no se quede más, por favor, no se quede más en la casa. Véngase a ayunar, venga a buscar el rostro del Señor. Amén. Y hagamos de esta iglesia algo poderoso, ya que les dije yo el domingo pasado, creo, estamos en el corazón de la ciudad. Convirtámonos en un lugar donde palpite el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, estamos en el corazón de la ciudad. ¿De acuerdo, amados? Vamos a hacer esta iglesia poderosa, la más renombrada, la más conocida. ¿Entendido? Para la gloria del Señor. Yo le pido cosas a Dios y le tengo que pedir a la vez que me ayude a revisar mis motivaciones. ¿Para qué quiero una iglesia representativa? Para que digan: uy, el pastor Carlos Álvarez. Y ahora Javier Montoya. No, para eso no. Es que no somos nosotros los que hacemos las cosas, es el Señor. No somos más que colaboradores. Amén. No somos más. Ahorita antes de venir para acá le pedí tanto al Señor que use mi boca, yo solamente la muevo. ¿Ya? Y que sea Dios el que hable. Que sea Él el que hable. Somos más que colaboradores, instrumentos en las manos de Dios. ¿De qué nos tenemos que gloriar?
Pero de todas maneras el demonio engaña. Entonces tengo que decirle, Señor, ayúdame. Si hay una mala motivación al decirte yo que queremos ser la iglesia más representativa, Señor, enséñame, muéstrame, porque no quiero con nada estorbar las grandezas, las cosas maravillosas que Dios puede hacer aquí. Si todos nos disponemos. ¿Dicen amén? En Dios, repitan conmigo, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Si nos disponemos. Amén. El Señor Jesucristo dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a aquel monte, desarráigate, plántate en el corazón del mar, y os obedecería, y nada os será imposible, dice el Señor. Y nada os será imposible. Esa es la condición de una iglesia viva. Esa es la condición de una iglesia de oración, de una iglesia que vive en relación íntima con Dios, en completa comunión con Dios. Amén, amados. Una iglesia activa, con poder, con autoridad, con unción. Una iglesia, hermanos, que enfrenta todas las arremetidas del diablo, que no le permite a Satanás. ¿Entendido? Que Dios nos ayude, amados. Entonces, la primera cosa para imitar la iglesia de Antioquía, ¿qué cosa? Una vida de oración y ayuno. Y ayuno. Aprenda a ayunar. Amén. Aprenda a ayunar. No solamente honra, glorifica a Dios, no solamente te perfila espiritualmente, no solamente te hace una persona grande, agradable en las manos de Dios, sino que ayuda para tu salud. El ayunar te ayuda para la salud. Amén. Ok, por ahí vi un gordito que me volteó la cara para un lado y no dijo amén. Bueno, que Dios lo ayude. Segundo, vamos al segundo punto. ¿Qué opinan? Vamos al segundo punto. Una iglesia de constante actividad. ¿De qué forma? Ministerial. Una iglesia productora. Era una planta que producía ministros a granel. ¿Sí o no? ¿Cómo dice ahí? Había entonces en la iglesia que está en Antioquía varones, profetas, maestros, ¿qué más? Misioneros. Déjeme, yo se los leo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y también misioneros, porque de ahí ven ustedes cómo salen Pablo, Bernabé, amén. Y falta ver otros ministerios que no era el caso mencionarlos ahí. Ya, no era el caso mencionarlos ahí, pero se sabe que en la iglesia había esto. ¿De acuerdo, amados? Bueno, esta iglesia estaba, hermanos, totalmente habilitada para lo que fuera, porque tenía de todo. Esa sí podía decir, se le tiene. Ya, se necesitaba un profeta, ahí estaba. Se necesitaba un misionero, ahí estaba. Se necesitaban maestros, ahí había. Predicadores, ahí había. Era una planta productora de ministerios, bendito y alabado sea Dios. Amén. Una planta que producía ministerios para la gloria del Señor. ¿Entendido, amados? Hay iglesias hoy en día donde el pastor es, hermanos, como decía el pastor Robles, que en paz descanse, era el chacho de la película. El pastor es el chacho de la película. Y cuando un predicador quiere surgir y mismo lo aplasta. No, aquí soy yo, un momentico, no sea atrevido, igualado. Ya, cuando alguien quiere predicar. Cuando otro quiere surgir con algún don, usted se calla, usted no. Hermano, entonces matan los ministerios y impiden el crecimiento de la obra de Dios. ¿Entendido? Vea, les comento. Cuando comenzó el ministerio Verdad y Vida, pues antes de que se fundara el ministerio Verdad y Vida, que comencé a tener una iglesia grandísima en Bello, a través de los programas de radio comenzaron a llegar gente. Miren, hermano, me llegaba gente de Caldas, por eso se abrieron las iglesias, se abrió en Caldas, me llegaba gente desde Caldas a Bello, me llegaban de Itagüí, me llegaban de San Antonio de Prado, me llegaban de Envigado, me llegaban de toda parte, de todos los barrios de Medellín me llegaban.
me llegaban del otro lado, del norte, me llegaba gente de Barbosa, de Girardota, de Copacabana, eso era la iglesia así. Ahí me está acordando Alcides que le tocó vivir todo eso, amén. Cuando yo vi todo eso, entonces yo comencé a pensar en un lugar grandísimo y comencé a soñar con una mega iglesia y comencé yo a imaginarme, hermanos, viendo esas multitudes con mezanini, segundos pisos, y que yo decía, ¿cuántos alaban a Dios? Y amén, y arriba, yo soñaba con todo eso, hermanos. Yo soñaba y yo era el chacho de la película, y yo era el pastor, y yo era el fundador, y yo era todo. Cuando un día viene la palabra profética y me dice, funda iglesias, levanta ministerios, envía obreros. Quedo yo así. ¿Ya? Fundamos esta iglesia. Y comencé yo con el anhelo de comprar toda esta manzana, de hacer una iglesia mega grande. Pero comenzaron a llegar aquí también gente de todos los barrios, de todo lugar. Entonces comenzamos a ver, los hermanos mismos nos tiraban diciéndonos, pastor, abramos la obra en Castilla, abramos la obra en Buenos Aires, abramos la obra en Manrique, y así. Entonces ya comenzamos a abrir iglesias. Y cada iglesia nos costaba en esa época 30, 40 millones de pesos. Había que conseguir un local, había que adecuarlo, había que hacerle baños, había que pintarlo, había que hacerle tarima, hermano, había que comprar sillas, sonido, instrumentos. O abrir una iglesia nos costaba 40 millones de pesos en esa época, hace 20 años. Pero empezamos a hacerlo por todo lugar. Y se me quitó a mí la cluequera, hermano, de que yo quería ser el pastor de una iglesia grandísima y de que yo quería hacer no sé qué y no sé cuándo. Y aprendí a hacer la obra de Dios, a saber que es el mundo el que necesita, amén, y no yo, que es el reino de Dios y no el reino mío. ¿Cuántos alaban a Dios? Y fui sensible a la voz de Dios, fui sensible a la visión, como dice el apóstol, amén. Y le pude compartir a muchos. Me tocó ver llegar a mi pastor Javier cuando llegó ahí inconverso y se convierte al Señor. Me tocó ver llegar a muchos y formarlos, enseñarles. Amén, amados. Bueno, entonces esa es la obra que Dios quiere que la iglesia haga. Una iglesia ministerial. Una iglesia que levante obreros, una iglesia que envíe, una iglesia que forme y envíe obreros, y una iglesia que extienda el reino de los cielos, amén. Esto era la iglesia de Antioquía. Era una iglesia de constante actividad en ayunos, en oraciones, pero también formando sus ministros, bendito el nombre del Señor. Esto lo demuestra, que tenían profetas, maestros, misioneros y otros ministerios que ahí no se mencionan, ¿ya? Porque no era el plan en el relato mencionar, sino el caso de Saulo y de Bernabé. Esto demuestra que se movían en los dones del Espíritu y había una gran sensibilidad en la iglesia para hacer la tarea que Dios les había encomendado, como Dios lo ha encomendado. Amén. Mire, hermanos, es doloroso ver iglesias, como ya les dije, con lujo de detalles, unos templos hermosos, unos auditorios cómodos, agradables, pantallas, instrumentos, miles de cosas, y bueno, una liturgia acomodada, es decir, un culto. Ya, el pastor dice, se hace así, se hace así, se hace así, y bueno, los grupitos, pero todo es con la iglesia, ¿entienden? Con la iglesia. Y es más, he visto muchos pastores, porque yo aquí llevo ya 46 años, 47 años quizá ya, conozco la vida y el ministerio de muchos pastores, y he visto a muchos pastores construir su templo, y a mí me aterra que construyen el tamaño del templo de la iglesia que ellos quieren, no más. ¿Entienden? En estos días le mostré a mi esposa un lugar. Le dije, mira mi amor, este lugar, ¿te acuerdas cómo era antes de construir? Era grande, espacioso. Ahora tiene una cantidad de pasillos, patios, cosas, y el templo está en medio de todo eso, pequeñito. Y escasamente caben 300 personas. Eso es lo que el pastor quiere, no quiere fregar la vida con más gente. ¿Entiende? No quiere mortificarse con más gente. Pero Dios nos llamó a ganar el mundo. Por eso Juan el Bautista se iba a la ribera del río Jordán. Por eso Jesucristo iba a la orilla del mar, iba a la montaña, iba al desierto, donde pudiera acumular más gente. Bendito el nombre del Señor. Amén.
donde pudiera acumular más gente. Y Dios nos llamó, hermanos, a ganar las multitudes, a ganar a las personas. Todo el mundo tiene derecho. Amén. Hay personas que se nos fueron del ministerio. Cuando uno las visita, no estoy hablando de estos últimos tiempos que ha habido, las cosas que han sucedido, como el diablo ha revolcado, pero diga usted, hace unos 25 más años se nos fueron personas y yo las visitaba y les decía, ¿por qué se fue? Ay, no, pastor, es que ya la iglesia no es como antes. ¿Cómo así que no es como antes? Pues ¿cómo quiere que sea como antes? Tiene que crecer, tiene que evolucionar. Ay, no, pastor, pero es que anteriormente era tan rico porque éramos solamente los pocos, nos conocíamos, nos invitábamos, charlábamos y todo. Y acuérdese, pastor, esas navidades que matábamos el marrano, porque verdad, yo compraba un cerdo y lo matábamos y lo freíamos y comíamos todos y era fiesta, alegría, ¿ya? Pero fue creciendo y ya hubo que perdonarle la vida al marrano porque ya no, un marrano no alcanzaba, y ya matar dos era, ¿cierto, Javier? Ya matar dos era muy cruel, entonces dije, no, acabemos con esto, ya. Pero varios marranos dieron la vida por Cristo allá en esa época. Entonces se quejan y añoran, no, pastor, es que ya la iglesia es gentío, ya uno no se conoce y ya no sé qué, y ya no sé cuándo. Y entonces eso es lo que la Biblia llama hombres y mujeres amadores de sí mismos. ¿Entendido? Personas que solamente buscan lo suyo y no están pensando en el perdido, en los hogares destruidos, en los hogares que se matan, los niños que se están levantando en una situación crítica, hermanos, desastrosa. Nuestras generaciones cada día se deshumanizan, cada día, hermanos, se vuelve una miseria. Y la iglesia tranquila, metida en cuatro paredes y diciendo, ay, es que no. Y yo soy de la segunda escuela dominical. Ah, no, yo la tercera no, yo soy de la segunda. Ay. Y el pueblo no entiende. El pueblo no entiende, amados. ¿Entendido? Somos la iglesia del Señor. Somos la lámpara encendida en el centro de esta ciudad. Y tenemos que dar bastante llama. La llama del Espíritu que suba. Amén, amados, como en el Pentecostés. Entonces de aquí tienen que empezar a salir obreros, ministerios poderosos. Yo le oro a Dios, Dios mío, levanta de tu iglesia hombres y mujeres poderosas, hombres y mujeres llenos de unción, llenos de gracia, llenos de poder, llenos de sabiduría. Levanta, Dios mío, le vivo pidiendo, estoy hablando en la presencia de Dios. Ya dejé de pensar en mí, estoy pensando en la obra del Señor. Amén. Y estamos dispuestos a compartir la bendición de Dios con el que se disponga. Que yo quiero ser predicador, listo, venga mi hijo y lo preparamos. Que yo quiero ser salmista, venga pues lo preparamos. Que yo quiero ser misionera, venga lo preparamos. Pero la obra de Dios tiene que fluir, amén, amados. Bendito el nombre del Señor. Yo una ocasión hace muchísimos años, hace por ahí casi 40 años, me invitaron a predicar a una vereda aquí en Santa Rosa de Osos, una vereda que se llama La Cejita. Frío ese lugar, frío como usted no se imagina. Y yo fui allá y prediqué y amanecí allá. Y al otro día yo me puse a mirar el espacio, era una finca, era una vereda, una finca. Y me puse, había una marranera y había había ganado de lechero. En fin, entonces comencé a hablar con el dueño de la finca y él conversaba muy rico y me contaba todas sus anécdotas. Me contaba cómo le había tocado abrir esa carretera, la carretera que va hasta a Don Matías, que él trabajaba él decía, yo trabajaba en La Nación. Y me tocó a pico, a pala abrir esa carretera con una cuadrilla de hombres y todo eso me contaba, pues está hablando de 80, 70 años, no sé, me contaba él esto. Pero viendo yo todo eso, de repente vi una matita que era así, se levantaba así hasta este tamaño de alto, del suelo a este tamaño. Pero ella no crecía más de este tamaño así. Pero de repente sacaba un bejuco, un tallo, lo sacaba así, y así de la raíz salía y ¡pum! Caía acá. Y al caer acá, ahí mismo
se prendía una matica acá, y a lo que se prendía la matica, el bejuco se secaba. Luego salía otro, ¡pum!, acá, ¿ya? Y se prendía la matita, y ahí mismo el bejuco se sacaba. Otra bejuco, ¡pum!, acá, otro, ¡pum!, por toda parte. Cuando vi que alrededor había un poco de matitas, y dije, ¿esto qué es? Me dijeron, es la mata de fresa. La mata de fresa. Yo quedé sorprendido. Entonces me acordé que es justamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. De esta iglesia tiene que salir un bejuco. No un embejucado, sino un bejuco. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. ¡Pum! A fundar una iglesia por allá. ¿Cierto? ¡Pum! Y eso hicimos aquí para la gloria de Dios. Esto fue una iglesia ministerial por mucho tiempo. Y de aquí salieron obreros, y de aquí se abrieron iglesias. ¡Pum! Acá. Amén. Y maravilloso esto. Y esto era la iglesia de Antioquía. Tenemos que volver. Amén, amados. Ustedes no me están contestando, entonces. ¿Tenemos que volver o no? Con la ayuda del Señor. Que se levanten ministerios poderosos. Que en esta época de tanta necesidad se levanten hombres y mujeres ungidos, llenos de poder, llenos de gracia del Señor. Dicen amén. Y convertirnos en una iglesia ministerial, que no solamente pensemos en nosotros, en los cuatro muros y los mismos con las mismas. No, vamos a empezar a llenar a Medellín. Amén, amados. Yo les decía en los comienzos de este ministerio. Es más, yo establecí, diagramé una visión que Dios me dio. Una visión que Dios me dio. Y la pastora Lucelena le llama la arañita, porque yo en círculos diagramé cómo era la visión del Ministerio Verdad y Vida. Una iglesia central que era esta, y de ahí una cantidad de iglesias en los diferentes barrios. Entonces, un círculo era toda la ciudad de Medellín. El segundo círculo era toda el área metropolitana: Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, y por acá Bello, y Copacabana, Girardota, Barbosa, bueno, todo esto, ¿entendido? Y luego un tercer círculo nacional. Yo soñaba, hermanos, sacando del Ministerio de Verdad y Vida pastores para mandar uno a Bogotá, otro a Barranquilla, otro a Cali, otra para fundar iglesias. Y un cuarto círculo, la obra internacional. ¿Ya? Comenzar desde, escúchenme bien, y yo les decía así: comencemos desde los Estados Unidos. En los Estados Unidos podemos abrir 1, 2, 3 iglesias, una en Washington, otra en Los Ángeles, California, otra en Miami, en la Florida, y de ahí nos venimos a Ciudad de México, en la capital, Ciudad de México. De ahí venimos a Ciudad de Guatemala, en Guatemala. De ahí venimos a Tegucigalpa, en Honduras. De ahí bajamos a San Salvador, en la República del Salvador. De ahí pasamos a San José, Costa Rica. De ahí pasamos a Ciudad de Panamá, en Panamá, y hacemos un tránsito en Colombia, y luego nos vamos para el sur. Empezamos en Quito, Ecuador, en Lima, Perú, en La Paz, Bolivia, en Asunción, Paraguay, en Montevideo, Uruguay, en Buenos Aires, Argentina, en Brasilia. En Brasil podríamos abrir varias iglesias, les decía yo. En Brasilia, la capital, una iglesia. En Sao Paulo, otra iglesia. En Río de Janeiro, otra iglesia. Bendito el nombre del Señor. Esa era la visión del pastor Carlos Álvarez. Eso era lo que soñaba. Yo oraba por esto y le rogaba a Dios: dame obreros, hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres fieles, le rogaba a Dios. Bueno, hermanos, no es tarde para retomar. ¿Cuánto lo creen? No es tarde para retomar. ¿Lo creen, amados? Y podemos volver a sacar de la basura la visión, ¿cierto? Y volverla a plasmar, a mostrarla, para que retomemos. Y miren a ver quién de ustedes, quién van a ser predicadores, van a ser pastores, van a ser misioneros, van a ser como la iglesia de Antioquía. ¿Dicen amén? Como la iglesia de Antioquía. ¿De acuerdo? Tercero, era una iglesia con pasión por salvar el mundo. Con pasión por salvar el mundo. Por eso, cuando vino el Espíritu y dijo: separadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les he encomendado, para la obra,
Ellos no tuvieron reparo. No, pero ¿cómo se nos va a ir el apóstol Pablo? En esa época era Saulo, un hombre tan increíble, un miembro del Sanedrín, fue fariseo, era uno de los más renombrados, de los más reconocidos. ¿Cómo lo vamos a perder? No, hermanos, sabían dejar ir conforme a la voluntad del Señor. Hay iglesias que retienen a sus líderes, retienen a su pastor. Si el pastor se va, yo no vuelvo. ¿Ah? ¿Han oído eso? ¿Han oído eso? Si el pastor se va, yo no vuelvo. ¿Por qué no volvió, hermano? Porque había un líder en la iglesia que me encantaba y lo mandaron para otro lugar o se fue y yo no quise volver. Gente siguiendo al hombre. Pero esta iglesia no, tenía una pasión por la salvación del mundo. ¿Y quién era Saulo? Era, hermanos, lo más valioso que tenía la iglesia. Amén. Y menciona ahí unos grandes, dice Lucio de Cirene, ¿cuál otro? El que se había criado con Herodes el tetrarca. Había una cantidad de gente importante ahí, pero Saulo era como lo mejorcito que tenían. Y dice el Espíritu Santo: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y ahí mismo siguieron ayunando, confirmando que lo que el Espíritu les decía era verdad, y ayunando y orando. Y cuando ya confirmaron, se reunieron, oraron por él, los ungieron e imponiéndole las manos, los despidieron. Y comenzaron su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. ¿De dónde? ¿Quién donó eso? ¿Quién ofrendó eso? La iglesia de Antioquía. Amén. Hermanos, que de aquí algún día mandemos un misionero a otro país y que cuando vayamos encontremos una obra maravillosa. ¿Lo pueden creer ustedes? Y Dios lo puede hacer con cualquiera, hermano, con cualquier indiecito de aquí. Amén, amados. Llevarlo Dios a otro país, a hacer una obra maravillosa, formado aquí, manufacturado aquí, bendito el nombre del Señor. ¿Dicen amén? Amén. Amados, tenemos que volver, dígale al que está al lado, tenemos que volver. Dígale al que está al lado, por favor, tenemos que volver. En esto vemos la fe y la obediencia al Espíritu cuando ordena: separadme a Saulo y a Bernabé, y los despidieron para su primer viaje misionero. Esto hace pensar que no fueron los únicos formados y enviados por esta iglesia. No fueron los únicos que la iglesia envió o que la iglesia entregó para ir a proclamar el evangelio a otros lugares. Amén, amados. Entonces ya les mostré cómo era la visión de este ministerio cuando empezó. Amén. Y yo les decía, cuando tú quieras ir a cualquier país, ya sabes dónde llegar, porque tenemos allá nuestro pastor, tenemos nuestra iglesia. Amén. Allá te ponen una colchonetica en una banca y ahí duermes en la iglesia. Y vas a disfrutar y conocer la iglesia y conocer otro país y todo. Y yo soñaba con todo eso, hermanos, de que la iglesia, de que de aquí saliera gente para muchos países. Y todo se frustró. Pero no es tarde para retomar. Pero no es tarde para volver a empezar. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Yo le estoy diciendo como Caleb a Dios: dame ese monte, Dios, dame ese monte, Dios. Amén. Quiero de nuevo volver a empezar. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuántos me acompañan? Amén. En oración, en búsqueda, preparándose, disponiéndose. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor. Entonces, era una pasión enorme, grande. Pero ya llegamos a la conclusión. 3 cosas maravillosas que tenemos que emular de la iglesia de Antioquía. Primero, una iglesia de oración, una iglesia viva y activa. Oración, ayuno constante, búsqueda, donde el Espíritu de Dios era el que ordenaba, era el que guiaba, era el que dirigía, donde el Espíritu de Dios no tenía ningún tipo de impedimentos. Bendito el Señor para siempre. Amén, amados. ¿Qué parece a nosotros? Segundo, una iglesia ministerial.
tenemos que volver a levantar obreros en este lugar, a levantar predicadores, a levantar hermanos. Por favor, el domingo pasado les hablé de los grupos familiares. Es hermanos, donde usted puede dar su comienzo, donde usted puede hacer sus primeros pinos, predicando la palabra. Amén, amados. Dígale, entrégueme un grupo familiar, entrégueme un grupo familiar y empiece a predicar ahí. Y déjese enseñar y déjese formar. Amén. Una iglesia ministerial, y vamos a encontrar en todos los que predican en los grupos familiares que este es evangelista, que este es pastor, que este es maestro, que este ya es una cosa, es otra, y vamos a encontrar ministerios maravillosos, y va a ser una iglesia multifacética para la gloria del Señor. Amén, amados. Y tercero, una iglesia con una pasión enorme por la salvación del mundo. Una iglesia que no le importa sacrificar, enviar dinero, enviar obreros, enviar lo que sea. ¿De acuerdo, amados? Enviar lo que sea para abrir en todo lugar. Y Dios se glorificará con la iglesia. Pero tenemos que volver a empezar. ¿Te quedas en casa los miércoles? Vente para acá. Si tienes la posibilidad, vente al ayuno. Ven, sacrifica, métete. Amén. No trabajas los sábados, vente al ayuno. Ay, es que es el único día de yo descansar. Hermanos, no hay tiempo para descansar. Amén. Tenemos que meternos. La Biblia nos llama y nos dice, en repetidas partes la Biblia nos dice que seamos valientes y esforzados. Valientes y esforzados para la gloria de Dios. Y tercero, tiene que empezar a arder en cada uno de ustedes una pasión por el mundo entero. ¿Cómo pueden vivir tan tranquilos? ¿Ustedes no ven noticias, hermanos? ¿Ustedes no ven noticias? Mire lo que sucede en el mundo. Mire lo que es la humanidad. Mire, hermanos, lo que Satanás está haciendo. Por favor, y gima, y llore, y conmuévase con todo lo que está pasando. ¿Dicen amén? Y dígale, Dios, envíame, envíame. Les decía el domingo pasado, resuena la voz del Señor todavía retumba la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Habrá Isaías que contesten aquí? ¿Habrá Isaías que contesten, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos hay que quisieran contestarle así al Señor? Ruéguele a Dios, hermano, pídale a Dios, Señor, dame la sensibilidad. Ayúdame, Dios mío, a tener ese deseo, ese anhelo. Ayúdame, Dios mío, a ser parte de esa iglesia de Antioquía. Amén. Diga, ya no quiero ser parte del ministerio de verdad y vida, sino parte de la iglesia de Antioquía, para luego venir a contagiar el ministerio de verdad y vida. ¿Lo creen? Y Dios nos va a ayudar. ¿Qué dice la conclusión? A ver. ¿Qué dice la conclusión? Dice así: nuestra iglesia ya ha iniciado el camino de búsqueda por un avivamiento. Queremos la vida del Espíritu Santo, ¿dicen amén? Queremos la vida del Espíritu. Yo estoy hablando de esta iglesia, ¿no? Estoy hablando de esta iglesia. Nuestra iglesia ya ha iniciado el camino de búsqueda por un avivamiento. Queremos la vida del Espíritu Santo para ser guiados hacia una intensa actividad misionera, hacia una intensa actividad evangelística y ministerial. Nuestra iglesia debe entender que con solo escaramuzas como ayunos de 2-3 horas o de mediodía no es suficiente. No estoy diciendo que sean malos, no es suficiente. Amén. Eso es como alimentarnos con gotero. No es suficiente. Algunos debemos levantarnos, algunos no procuremos que sea toda la iglesia, no, levántese uno por allá, levántese otro por acá, algunos debemos levantarnos con intensidad profunda, buscando al Señor en oración, en ayunos y profundizando en la palabra del Señor. Amén. Entonces, amados, esto es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor hoy en día. ¿Les gustaría imitar la iglesia de Antioquía? ¿Les gustaría llegar a ser como la iglesia?
¿Les gustaría que sacáramos de la basura la visión que teníamos y la volvamos a plasmar ahí, empezar a orar por esto? Amén, amados. Ya perdimos la iglesia en Envigado, tenemos que volverla a abrir. ¿Entendido? Tenemos que abrir iglesias en todo lugar. En Barbosa no tenemos iglesia, en La Estrella no tenemos iglesia. Tenemos que abrir iglesias por todo lugar. Tenemos que ir a todas las capitales del país. Son 32 capitales de 32 departamentos. Amén. Y necesito obreros para enviar a todas esas partes. ¿Dicen amén? Ay, que Dios nos ayude. Hermano, no digo más, pónganse en pie, tengan la bondad. Y vamos a decirle a Dios: Padre, levántame, levántame, hazme un instrumento de tu poder, méteme en tu obra. Ayúdame, Señor, a dejarte mirar hacia el fondo de mi vida. Muéstrate para que Dios te mire. Así es, Santo Dios. Muéstrate para que Dios te mire. Saulo le dijo, el Espíritu Santo dijo de Saulo: sepárenme. Ellos se habían dejado ver del Espíritu. Ellos se habían mostrado para el Espíritu. Separadme a Saulo y a Bernabé. Amén. Por favor, dígale: Dios, déjame, ayúdame a dejarme verme, a dejarme ver delante de ti. Padre, gracias. Padre, gracias. Así es, Señor.